otro deportista que va al gimnasio, alguien que va al gimnasio porque otro que juega fútbol, otro que nada. O sea, es muy diverso porque cada deporte tiene su propia tipicidad. Hay deportes anaeróbicos, aeróbicos, de alta intensidad, media intensidad, ¿no? Entonces, otro caso son las patologías, ¿no? Que es lo que se llama en la dietoterapia, ¿no? Digamos, en nutrición dietética es como la prescripción de la alimentación en el estado de salud, ¿no? Normal, una persona, entre comillas, aparentemente sana. Y la dietoterapia es en patologías, ¿no? Eso no vamos a tratar, obviamente, por ejemplo, no sé, pues la alimentación vegetariana en un paciente renal, un diabetes, son casos más específicos, ¿no? Pero a nivel de lo que debería ser la alimentación que deberíamos llevar nosotros día a día, una alimentación saludable, y nosotros planteamos que la alimentación vegetariana en todas sus etapas, sobre todo la vegetariana estricta, ¿no?, exenta de todo alimento de origen animal, es la alimentación, científicamente hablando, más benéfica, no solamente para nosotros, sino para el ecosistema, ¿no? Porque mucho se habla a veces ahora del desarrollo sustentable, ¿no? El desarrollo sustentable, está la huella de carbono de cada persona, etcétera. La alimentación no está ajena a ello, ¿no? Entonces hay muchos estudios medioambientales relacionados a la alimentación. Por ejemplo, comparan la dieta omnívora, dieta vegetariana, lacto-vegetariana, vegetariana estricta, después omnívora orgánica, vegetariana orgánica, vegetariana vegana, lacto-vegetariana orgánica, vegana orgánica, ¿me entienden? O sea, hay varios estudios que comparan cada tipo, ¿no?, de su impacto, y obviamente la vegetariana estricta orgánica es la que menor impacto tiene a nivel de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?, y todo el impacto ambiental que está asociado a esta actividad del ser humano como la alimentación. Entonces, desde ese punto de vista, porque no solamente hay que pensar en nosotros, ¿no?, sino hay que expandir nuestra conciencia un poquito más, es como hay un principio en nutrición, ¿no?, que tiene que respetar la cultura, ¿no? Pero más bien vivimos en una época en que el ser humano más bien debe de cambiar su cultura, ¿no? O sea, debemos, por eso está la ciencia de la cultura de la paz, ¿no? Debemos digamos, enfocarnos, ¿no?, tender hacia desarrollar una cultura de paz. Entonces la alimentación también es parte de. Pero es como que yo les quisiera hacer una dieta con productos, pues no sé, yo les hago una dieta con productos, no sé, de la India, traídos de Pekín. Entonces ustedes van a comprar y la dieta, pues de una semana les sale por 1.000 soles, entonces esa dieta no es funcional para nadie, ¿no? Entonces dice que hay que respetar, por ejemplo, criterios de economía, ¿no?, que sea obviamente accesible. Entonces, así como hay criterios de otras ciencias como la economía que hay que incluir la alimentación, nosotros pensamos que también hay que incluir la ecología y otras ciencias también en el área de la nutrición. Yo no te puedo prescribir una dieta que te mantenga así más o menos bien en 5 o 10 años si esa misma dieta en 50 está acabando con los recursos de agua del planeta, ¿no? Entonces, nosotros tratamos en Naturlandia, que difundimos una visión más como de síntesis, de unir varias ciencias siempre en cualquiera de ellas, ¿no? O sea, las ciencias no pueden manejarse como de manera aislada. Entonces, en este caso, desde el punto de vista de la nutrición, nosotros como nutricionistas, aplicándolo a lo que es la alimentación, ¿no? Siempre que hago esta aclaración, ¿cuál es la diferencia entre la alimentación y la nutrición? A ver, ¿qué creen ustedes? La alimentación es el acto voluntario de alimentarse y la nutrición es la capacidad para buscar recursos del entorno para su propio... Sí, más o menos ahí el primer punto es bastante certero. Bueno, creo que ya te hemos visto en otros cursos. Es verdad, la alimentación, lo que diferencia la alimentación de la nutrición básicamente es la voluntad. La alimentación es un acto voluntario y la nutrición estudia sucesos involuntarios. La nutrición estudia todo lo que le pasa al alimento desde que toca la punta de tu lengua y todo su trayecto, cómo se usa, dónde se usa, qué cosas interfieren, qué cosas mejoran su absorción, etcétera, ¿no? Es involuntario porque, digamos, si tú te comes, no sé, pues un lomo saltado de soya, entonces tú no le puedes decir a tu cuerpo, no, que solo absorba la proteína de la soya y el carbohidrato, no, porque estoy a dieta, no, es imposible, eso es involuntario. Entonces todos los aspectos involuntarios los estudia la nutrición, qué enzimas intervienen,
de qué manera funciona mejor la absorción. Todo eso lo estudia la nutrición. Cómo se despierta el apetito, qué dispara la señal de la sed, todo lo estudia la nutrición, ¿no? Basado obviamente en la fisiología, etcétera. Pero la alimentación más bien es el acto voluntario, por ejemplo, y puede ser acorde a la nutrición o más bien puede ir en contra de la ciencia de la nutrición. Por ejemplo, cuando el cuerpo, tu hipotálamo manda la señal de que tú tienes sed, y esa es una señal de deshidratación. Es una señal de deshidratación, quiere decir que falta agua, y te da la sensación de la sed. Pero resulta que como la alimentación está muy influida por varias cosas, por patrones culturales, por la publicidad, por todo ello, entonces tú has visto pues en la propaganda, ¿no?, de que una cervecita helada te calma la sed, ¿no? Entonces tú asocias inmediatamente esa bebida y tú vas a la tienda y pides para calmar tu necesidad hídrica, que esa es digamos la necesidad nutricional, te pides una bebida que tiene algún porcentaje de alcohol, 5, en el caso de la cerveza, 10, 35%, en el caso del whisky, 45% de las bebidas destiladas. Y lo que no sabes es que el alcohol inhibe una hormona que se llama la vasopresina, que hace más bien que se conserve el nivel de agua en el cuerpo. Y entonces, como se inhibe, empiezas a perder más agua. Al final, tú haces tu balance de lo que tomas versus tu necesidad, y terminas más deshidratado de lo que estabas al comienzo. Entonces ahí fue una mala elección. Entonces todo lo que tú escoges de tu alimentación, todo eso lo estudia la nutrición. Lo mismo podemos hablar con necesidades energéticas, etcétera, ¿no? Tú tienes sed y tu cuerpo, tú vas a la tienda y tú dices, escojo rojo, bebida roja, amarilla, verde, negra, ¿no? Y ahí es más o menos, ahí juega la alimentación, ¿no? Tú tienes hambre, una persona busca en varias tiendas su plátano, su manzana, y otra persona se busca, pues no sé, su Oreo, que está más barato todavía, ¿no?, que la fruta. Entonces, las elecciones, lo que uno elige para nutrirse es la alimentación. Por eso hay un problema actualmente con la alimentación, ¿no? Ustedes ya han visto la última noticia que ha salido, bueno, ya se veía venir, ¿no?, que el Perú es el tercer país en Latinoamérica en índices de obesidad, ¿no? O sea, somos el tercer lugar en obesos en Latinoamérica. Entonces, los criterios van por la mala alimentación, porque la nutrición es una sola, ¿no? Por eso están los tratados de nutrición, pero la alimentación es el problema. Entonces, dentro de ello hay una alimentación vegetariana, quien escoge alimentarse con alimentos que no provengan de la muerte de animales, de la explotación de animales, etc., ¿no? Hay diversos niveles. Pero la nutrición, que es una ciencia, sigue siendo la misma. Es decir, tu necesidad de carbohidrato, tu necesidad de proteínas, de aminoácidos, de grasas, de vitaminas, siguen siendo las mismas que de las otras personas. Entonces se trata de, digamos, adaptar esta alimentación, que es totalmente llevadera, con esas necesidades nutricionales. Entonces primero hay que conocer un poco las necesidades nutricionales y luego ver qué variedades de alimentos tenemos para incluir dentro de la alimentación. Fuera de esos detalles un poco técnicos que igualmente hay que conocer un poquito, al menos quien desea tener una dieta vegetariana, siempre en realidad a una persona vegetariana sabe más de nutrición que la media de la población, ¿no? Tú le preguntas, está más informado de dónde vienen las proteínas, ¿no? Al menos. Entonces, pero más allá de eso, si nosotros tuviéramos que resumir, digamos, cuáles son los criterios que tendría que tener una alimentación saludable, balanceada, lo aplicamos solamente al vegetarianismo, es, en primer lugar, son cuatro principios, ¿no? Y acá podemos acabar la clase. Lo primero seríamos que sea una alimentación que incluya crudos, cercanos a un 50%. Esta es una cifra un poco arbitraria, ¿no? Está basado en algunos estudios poblacionales que han habido. También un estudio de Korsakoff, que era un suizo que habló sobre algo que se llamaba la leucocitosis postprandial, o sea que se elevaba como que los glóbulos blancos cuando comías mucho alimento cocido, y hizo el estudio que cuando aumentaba mayor cantidad de vegetales, de ensaladas, esa leucocitosis bajaba, ¿no? O sea que el cuerpo como que tendía a reaccionar menos. Aunque es verdad que se ha tratado de replicar ese estudio y no han podido, pero fue un estudio bastante interesante. Entonces lo importante es que hay que consumir crudos. Ya si no pues el 50%, pues un porcentaje. Lo cierto es que
hay la tendencia a no llegar, creo yo, ni al 5% del crudo, ¿no? Entonces, el crudo básicamente sería verduras y frutas de manera tradicional, pero los germinados, por ejemplo, también son una forma de comer crudos, ¿no? Entonces, inclusive ciertas leches vegetales también se pueden hacer de manera cruda, ¿no? Algunas. Entonces, hay que consumir crudos. ¿Por qué? Lo vamos a ver tal vez más adelante, ¿no? Pero hay que incluir en la dieta crudos. Más o menos la mitad de nuestra debe ser crudo. ¿Por qué? Porque nuestra evolución, digamos ahora que está de moda lo que le llaman la medicina evolutiva, la medicina darwiniana, la nutrición evolutiva, ¿no? Y que de ahí sale lo que es la famosa paleodieta, que seguro han escuchado. Pero la paleodieta es como que algo de realidad todavía un evolutivo muy reciente, ¿no? Porque la paleodieta estudia como cómo vivió más o menos el hombre primitivo cerca de que surgió el Homo sapiens, ¿no? Más o menos por aquí, un poquito antes, ¿no? Pero en realidad hay que analizar toda la evolución que demoró como 10 millones de años, desde que apareció el primer homínido, ¿no? Que ya salió de la vida de los primates, hasta que apareció el Homo sapiens, ¿no? Cuando ya apareció el Homo sapiens, ¿no? Hace 200.000 años, se dice, ¿no? Ya nuestro sistema digestivo, metabólico, ya estaba completamente diseñado. De esos 10 millones de años, por acá estuvo el Australopithecus ramidos, y en fin, más o menos hasta aquí era puro crudo nada más, ¿no? Quiere decir que el consumo de crudos durante la mitad de ese periodo, porque en genética pues hablamos de periodos largos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay tantas enfermedades ahora, ¿no? Alergias, autoinmunes? Porque de todo el avance, ¿no? De la industria alimentaria, de los aditivos, de todo ello, no van ni 100 años, ¿no? 100 años en evolución, en genética, es nada, pues, ¿no? En genética, para que el cuerpo se adapte, pues estamos hablando de miles de años, 10.000, 20.000, 30, más o menos, así ocurren los cambios genéticos. Entonces, más o menos 5 millones de años, el ser humano, o sea, hasta su evolución antes como digo, del Homo sapiens, del género Homo, se alimentó de puro crudo. Por ende, los crudos tienden a caer bastante bien, ¿no? Hay líneas, ¿no? del naturismo que solamente con crudo, por ejemplo, como el doctor Casanova Lenti, la dieta y las tendencias neohipocráticas, el mismo Hipócrates, etc. Entonces hay que incluir crudos en la dieta. Lo otro sería que tu dieta sea colorida, ¿no? Parece algo muy sencillo, pero hay que incluir color en los alimentos. Si tú tienes tu plato, te has hecho tu segundo y no tiene color, ya preocúpate, ¿no? O sea, color natural, ¿no? De que sibarita, de que les echas, ¿no? Sino un color natural, preocúpate, porque los colores, ¿qué son los colores? Pigmentos. Los pigmentos en naturaleza hay de 3 tipos. Están lo que son los famosos carotenoides, ¿no? Están los polifenoles y están los tetrapirroles. De esos, los primeros, los carotenoides ya conocemos, ¿no? El betacaroteno y alfacaroteno, el licopeno del tomate, todos esos son carotenoides. Luego, los polifenoles en la mayor variedad, ahí donde está la antocianinina, esta morada del arándano, por ejemplo, que hace bien, de la uva, el resveratrol, todos ellos son polifenoles. Y finalmente están los otros pigmentos, se llaman tetrapirroles, donde está la hemoglobina, por ejemplo, y la otra es la clorofila. Entonces los pigmentos tienen muchas propiedades, la mayoría son antioxidantes, antiinflamatorias, algunos son antivirales, etcétera, ¿no? Entonces eso implica también que nuestra comida tenga color, es un buen indicio, ¿no? Y finalmente un principio que podría incluir es que sea variada. Es decir, que cuando ustedes han visto que surgieron las pirámides nutricionales, ya la pirámide nutricional no se usa, ¿no? Ya saben, ¿no? La pirámide nutricional ya pasó a la historia desde el 2011 más o menos. Porque la primera pirámide nutricional surgió en el 92, que le hizo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que era para promover los productos de la agricultura de Estados Unidos, ¿no? Que básicamente eran azúcares y cereales, ¿no? Entonces, o sea, al lobo le dijeron que cuida las ovejas, ¿no? Entonces, pasó un poco eso. Luego surgió la segunda en el 2005, la tercera en el 92, surgió en el 2005, y hubo el cambio a My Plate, a un plato,
en el 2011, que fue una aberración. Harvard la corrigió en el 2012, porque no había, por ejemplo, habían puesto porción de lácteos todos los días, ¿no? Quitaron eso, era agua. O sea que como del 92 al 2012, 20 años, para que pusieran que había que tomar agua, ¿no? Ya, entonces pusieron agua. Y cambiaron que después de 20 años, que cuando ustedes les han dicho toda la vida que hay que comer cereales, que estaban en la base de la pirámide nutricional, y por eso todo el mundo comía sus cornflakes, ¿no? Y entonces surgió toda la industria de los cereales, que en realidad la facultad de Harvard lo cambió, le puso un color morenito y puso granos integrales. Es decir, que los cereales que nosotros necesitábamos como pilar de nuestra alimentación eran integrales, porque cuando surgió la agricultura, ya cuando surgió el Homo sapiens sapiens y todo ello, lo que se consumieran, todo era en esa época, no había refinación, todo era integral. Entonces los granos tenían que ser integrales. Pero entonces, ¿qué resulta? Que yo les digo a ustedes que tienen que comer cereales. Y entonces, a ver el nombre de un cereal. El arroz, ¿no? Entonces comen arroz todos los días, ¿no? Arroz con no sé qué, arroz con mené, arroz todos los días arroz. El peruano es arrocero. Y entonces, y la otro cereal que consumimos es el trigo, del que se hacen los tallarines, el pan. Se ha acabado. No hay más variedad de cereales en el universo, ¿no? Entonces, eso es un problema. Eso se le llama el embudo alimenticio, le llaman algunos autores, ¿no? Es que significa que comemos mucho de poco, ¿no? Y luego consuman fruta, plátano, manzana, ¿no? Y la granada, ¿qué será la granada, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Porque la ensalada del peruano es lechuga, tomate, pepinillo y ya ese presupuesto palta, ¿no? Nada más. No hay más variedades. Si ustedes van a los restaurantes, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces no hay endivias, escarola, hay col morada, ¿no? Hay lechuga romana, en fin, ¿no? Desde el mismo brócoli, coliflor, col, o sea, tantas variedades de verduras que hay, que es una lista infinita, ¿no? Y no, solamente tendemos a comerlo poco. ¿Cuál es el problema con ello? Que algunos alimentos tienen algunos antinutrientes y también hay posibilidad de contaminación. Por ejemplo, el arroz, aunque todavía no hay estudios, no es que no haya, sino que no hay estudios en Perú, pero en Estados Unidos sí encontraron cosechas, ¿no? Que el arroz fácilmente se puede contaminar ¿con qué? ¿Con qué saben? ¿Quién ha escuchado algo? Porque ustedes han visto cómo cultivan el arroz, ¿no? Que es agua, porque el arroz está ahí dentro del suelo, digamos, ¿no? Y el agua que viene digamos, arrastra lo que hay en el subsuelo, ¿no? Entonces el arroz es fácilmente contaminante con arsénico, por ejemplo, ¿no? Han encontrado cultivos de arroz con arsénico. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú comes arroz todos los días, acumulas, porque es lamentablemente, ¿no? Por el uso de la ganadería y de la agricultura extensiva, tendemos a acumular cosas, ¿no? Cuando tú comes variedades, no sucede eso, ¿no? Cada alimento, además, aporta algo distinto. Otra cosa que me gustaría que les quede a ustedes este curso, que es un planteamiento que viene de la medicina funcional, es una nueva corriente de la medicina que está surgiendo, me gusta bastante, al menos cómo han desarrollado su diagnóstico clínico, es que más allá que el alimento te aporta nutrientes, ¿no? Tenemos a pensar en los alimentos como nutrientes, ¿no? Yo le digo vitamina C, ¿qué le viene a la mente? Naranja, ¿no? ¿Ustedes saben que la papaya tiene casi igual la misma cantidad de vitamina C que la naranja? Algunas tienen hasta más, pero no, pues porque hay una industria de los cítricos, ¿no? Que ha hecho toda su propaganda en la industria de la vitamina C. Entonces, pero tendemos a pensar como, ¿no? Algo que le llaman un reduccionismo, que le llaman el nutricionismo, ¿no? Es decir, no sé, pues, vitamina C, naranja, calcio, leche, dice la gente, ¿no? Ahora hablamos de resveratrol, el vino, ¿no? Saben que el vino viene de las uvas, pero no, primero el vino, ¿no? Entonces, esa tendencia a reducir a los alimentos a uno o dos nutrientes, por ejemplo, aquí en la Universidad Agraria de La Molina, me comentaban una vez en un congreso que investigando variedades de manzana habían encontrado como 40 moléculas que no tenían nombre todavía, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en los alimentos que todavía no conocemos y que tienen un balance, hay una sinergia de nutrientes.
Pero más allá del nutriente específico que conozcamos que tenga, el alimento aporta algo muy importante, que es información, ¿no? Los alimentos aportan información. Es como que llevan un código que le dice qué haces, a dónde te vas, ¿no? Entonces, eso tal vez es más importante que el mismo nutriente que tú... Por eso es que hay estudios muy paradójicos. Por ejemplo, hay un estudio que hizo uno de nuestros miembros con la espirulina, suplementando espirulina a mujeres embarazadas con anemia, y otro grupo tenía sulfato ferroso, ¿no? Lo curioso es que las mujeres embarazadas solamente recibían algo de 7 gramos de espirulina, que según en los laboratorios pues pueden variar, más o menos en esos 7 gramos algunos te pueden decir que tiene 3 miligramos de hierro, otros 4, otros 3, ¿no? Otros 5, pero más o menos va por ahí, ¿no? Versus 40 miligramos de hierro elemental que hay en las pastillas de sulfato ferroso, y resulta que la hemoglobina, porque eran anemias ferropénicas, un poquito más subió en el grupo que tomaba espirulina que en el grupo que tomaba el sulfato ferroso. Entonces el problema no solamente es el nutriente, el tema es que el alimento aporta muchas cosas que a veces tienen un impacto, porque el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, por eso es importante comer variado, que cuando cereales se consuman quinoa, cañigua, otro día trigo, ¿no? Y en fin, y variedades cuando puedan, si consiguen trigo sarraceno, etcétera, ¿no? Entonces, no limitémonos a una sola variedad de cada familia de alimentos. Tratemos de consumir, cuando vayan al mercado, entonces, señora, ¿y eso qué es? A ver, deme, ¿no? Vamos a ver, ¿qué será? ¿Cómo se cocina? Le preguntan a la casera, etcétera. O sea, hay que comer variados. ¿Por qué les digo eso? Si yo ahorita... A ver, ¿qué hora es? Vamos a hacer el ejercicio, porque hace tiempo que no lo hago, me ha dado curiosidad. Hoy ustedes tienen todos están inscritos en el curso, o solamente están algunos a la parte de la charla. Bueno, los que tengan una hoja a su espalda, me escriben ahorita, mientras vamos dando la charla, todos los alimentos que han consumido en esta semana. Por ejemplo, si tomate, ketchup es tomate, ¿no? Y tampoco debería contar, ¿no? Es decir, si comieron fideos y pan, es trigo. Es una variedad nada más, ¿no? Cebolla, si comieron cebolla china, ya es otra variedad, ¿no? Hágame una lista de cuánta variedad de alimentos han consumido en la semana. ¿Ya? Y luego la analizamos. Desde ya les digo que por lo menos tienen que llegar a 50, ¿no? En Estados Unidos hacen estos estudios con niños y los niños no llegan ni a 15 a veces, ¿no? Y las tribus recolectoras que se han estudiado, que más o menos vivían como nosotros hemos evolucionado, comían a la semana 220 variedades distintas de verduras, ¿no? Para que tengan una idea de a qué me refiero con que estamos diseñados para consumir variado, ¿ya? Y vayan haciendo su lista porque vamos a compartir luego respuestas mientras se van acordando. Entonces, bueno, hasta aquí como que los principios básicos, y obviamente pues que la alimentación no haya violencia, ¿no? Definitivamente es un principio. Y bueno, más allá, antes de profundizar en aspectos, ¿no?, filosóficos de la nutrición vegetariana, vamos a hablar de los nutrientes ahora sí. Entonces, básicamente, los nutricionistas, que a veces caen como en un tecnicismo nada más, no es un problema, pero no importa. Hay 3 familias de macronutrientes. ¿Alguien las conoce? ¿Cuáles son las 3 familias de macronutrientes más o menos bajo lo que se elabora toda dieta? No sé, los que han ido a su nutricionista alguna vez. ¿Alguien ha ido a un nutricionista alguna vez aquí? ¿No? 2, 3, 4, 5. Uy, estamos mal. Ya. O sea, bueno, es verdad, ¿no? Pero de todas maneras hay muy poquitos, ¿no? Hay como 6.000 para los 30 millones. Entonces, hay 3 macronutrientes. Yo no voy a hablar de alimentos que tengan, ¿no?, de macronutrientes, porque el ser humano lo que necesita son macronutrientes, y no por el macronutriente, sino más bien por el micronutriente. Uno es la proteína, la famosa proteína. Pero el cuerpo en realidad no necesita proteína, necesita los ladrillos que construyen la proteína, que son los
¿no hay? Aminoácidos. Eso es en realidad lo que el ser humano necesita. Eso no necesita el ser humano. El ser humano lo que necesita son aminoácidos, porque las proteínas no pasan al torrente sanguíneo. Son los aminoácidos. Por eso consumimos proteína, porque queremos aminoácidos. La otra familia son los carbohidratos. Acá hay de varios tipos, hay simples y complejos. Todos ellos, al final, lo que me van a transformar, a dar es energía bajo la forma de, principalmente, esta molécula hexagonal que se llama glucosa. Aquí está, por ejemplo, en el complejo está el almidón, ¿no? Todo ello. Y acá en los simples está el azúcar, la fructosa, todas las, ¿no? La sacarosa, el azúcar de mesa. Pero al final todo se transforma en glucosa, que la glucosa es lo que le da energía a la célula. ¿De dónde sale la energía de nosotros para vivir? Si esta es una celulita, acá está su núcleo, acá están sus mitocondrias, ¿no? Aquí a la célula ingresan dos moléculas para obtener energía. Yo les dije una, la glucosa. Por un lado entra glucosa. No, uy, me salió mal no importa. Ya, sabemos que es la glucosa. ¿Y cuál es la otra sustancia que tiene que ingresar para producir energía? No, el ATP es el resultado, es la energía. Una parte es energía genética y otra parte es energía calórica, por eso tenemos calor, ¿no? Cuando nos morimos, ya no hay, nos enfriamos, ¿no? Entonces, una parte se va por el calor, gran parte se diluye en el calor y otra parte se transforma para mover mi brazo, para el ATP. Pero ¿cuál es la otra molécula necesaria, fundamental? Más importante que la glucosa todavía. El oxígeno, así es. Porque tú en ayuno puedes estar, ¿no? Yo estuve enfermo de 2 días ayunado. Pero sin oxígeno, 5 minutos. Y de ahí fuimos, ¿no? Entonces, la glucosa es fundamental. Y a veces cuando falta energía, las proteínas también se transforman en glucosa o ingresan por aquí a otras partes del ciclo. Proteínas, carbohidratos y el tercer grupo, lo que son las famosas grasas. Pero nosotros, obviamente, las grasas es una familia así muy compleja, o sea, es muy variada. La única cosa en común que tienen es que, digamos, no se disuelven en agua, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí tenemos el colesterol, los triglicéridos, los ácidos grasos esenciales, ¿no? Todo eso está en las grasas. Pero, a veces, ahora ya no, pero ha sido una tendencia mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, en el deporte, en el gimnasio, ¿no? Que como todo esto aporta energía y nosotros necesitamos energía diaria para vivir, se han quedado en esto nada más. Pero faltaba el factor más importante, ¿no? Si yo les pusiera una diapositiva, hay una donde se ve el metabolismo para que se produzca energía, y no les miento que ustedes van a ver, eso es en bioquímica, van a ver como 300 reacciones que ocurren dentro del ciclo de Krebs y todo ello, ¿no? Y para que se lleve todo eso a cabo hace falta algo que se llaman enzimas. Las enzimas necesitan algo que se llama coenzimas, y todas las coenzimas son vitaminas. Entonces, de todo esto faltan lo que le llaman los micronutrientes, los oligoelementos, que es un tercer grupo, y yo diría el grupo más importante, donde están las vitaminas, los minerales, ¿no? Oligoelementos de todos tipos, ¿no? Y acá están los pigmentos, que son antioxidantes y bla, bla, bla. Todo esto de aquí, que básicamente se encuentra en frutas y verduras, pero mucho tiempo olvidados, sobre todo en el tema del deporte, porque como eso no aporta energía, tú te puedes comer un plato entero de ensalada, siempre y cuando solamente sea de pura verdura, porque ahora hay unas ensaladas que tienen queso, jamón, pollo, no sé dónde han sacado que eso es una ensalada. Entonces ensaladas sí aportan bastantes calorías, más con todo el aceite que le echan. Pero las ensaladas de verduras, tú te puedes comer ensaladas todo el día y las verduras y las frutas son agua. No aportan energía, son agua. Entonces, se han desestimado porque si yo quiero subir, yo quiero bajar, básicamente esto no aporta energía, ¿ok? Pero hace que se produzca la energía. Entonces, pasa un hecho muy común a veces, creo yo, que pasa cuando alguien se vuelve vegetariano, vegano sobre todo, vegetariano estricto. Y entonces si le entra un poco es de la tendencia, porque hay como dos tendencias, ¿no? Es la tendencia vegana, cruda y vegana, una cosa así, ¿no?
o muy light, y entonces empieza a comer un montón de frutas, un montón de verduras, ¿no? Pero no consume macronutrientes, muy poquita ingesta de proteína, muy poquita ingesta de carbohidrato, porque el plátano, así sea fruta, de todas maneras es fruta, ¿no? O sea, no es como una ración de arroz, y etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros vivimos en una alimentación pésima, donde si tú desayunas, voy a chocar con alguien, ¿no? Si tú desayunas café, pan con mermelada, pan con mantequilla, ¿no? Y un huevito pasado, uy, qué bien. Y luego a media mañana, no sé, pues te comes un queque, luego tu almuerzo en el Perú, ¿no? Arroz, estofado de pollo, ¿no? Todos los restaurantes, ¿sabes? Papa, ¿no? En fin. Tu mazamorra, muy bien. Y en la noche, lo mismo, o tus galletas, tus tostadas, con tu infusión, ya no, y mantequillita, ya. Esa dieta, por ejemplo, no tiene ningún micronutriente. Esa dieta te va a llevar a la anemia. Esa dieta no tiene zinc. Si tú practicas deporte, no hay niveles de zinc, no hay niveles de magnesio, te va a bajar el sistema inmune, te vas a enfermar. Entonces, esa dieta en micronutrientes es pobre. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando tú tomas vitaminas, toma vitaminas porque te dan energía. Las vitaminas ya les dije que no dan energía. Ayudan a que se forme la energía, pero ellas mismas no se transforman en energía. Pero como tenemos una dieta tan triste de micronutrientes, cuando tomamos vitaminas, o un boom vitamínico como la espirulina, hoy me siento que tengo más energía ahora, ¿no? Entonces, pensamos que la vitamina no da energía. Lo que pasa es que es tan deficiente nuestra dieta de micronutrientes que esas vitaminas aceleran la producción de energía y nos sentimos con más energía. Entonces, ¿qué sucede cuando es como una teoría, ¿no? Veo que se toman la dieta vegetariana como vegana, estricta, así medio cruda y vegana, que tienen un montón de vitaminas por el volumen de verduras y frutas que consumen. Y entonces tienen mucha energía en un primer momento. Pero como es deficiente, son dietas hipocalóricas, luego pasa como un mes, luego, y dicen, porque yo he escuchado, ¿no? Es que no me funcionó, luego ya estaba como cansado, ¿no? Entonces, porque los macro son igual de importantes que los micronutrientes, ¿no? En la alimentación occidental hoy en día, obviamente los micronutrientes es como que le damos una importancia, pero no significa que lo demás no sea importante. Y bueno, también está la otra tendencia, ¿no? Del vegetarianismo estricto, del veganismo, que se, digamos, regocijan en lo que son, más bien, todo lo que son harinas. Entonces, pizza vegana, queques veganos, toda la variedad de harinas veganas, ¿no? Tu wrap vegano, panqueque vegano, pero todo es básicamente carbohidratos, almidones, con grasa también, obviamente, ¿no? Ya sea vegetal, no importa, ¿no? Si tú tomas imagínate, te pruebas un queso del cajú, un queso de cajú, si solamente es hecho con cajú, que es un fruto seco, es mucho más hipercalórico que el queso normal, definitivamente. Entonces, ahora imagínate con eso te haces un cheesecake vegano, ¿no? Entonces tus calorías están por allá y entonces tenemos a los vegetarianos gorditos, pues, ¿no? Que son una minoría en realidad, porque estadísticamente los vegetarianos tienden a ser más delgados, por eso es una dieta de bajo riesgo, pero también está esa tendencia. Entonces la idea es mantener un equilibrio. Obviamente vas a ser más gordito si no haces actividad física, definitivamente, ¿no? Que es otra parte fundamental, porque la dieta no lo es todo. Entonces tenemos estas tres familias que tenemos que incluir en todo menú. Es decir, cuando yo haga mi menú, yo tengo que saber proteínas, carbohidratos, grasas y minerales. Lo que más debo incluir son carbohidratos, porque lo que más necesito yo es energía. De ahí le siguen las grasas, que también son energía, y finalmente las proteínas. Aunque no es más o menos un aproximado, es como que para la salud, 10% de proteína, 60% de aquí y 30% de acá. La energía se distribuye así, ¿no? Pero en realidad, personas normales, a no ser que tú seas un deportista, pues que necesita más de 4.000 calorías al día, la verdad que yo se prefiere trabajar con gramos por kilogramo de peso. Así que, a ver, echen su pluma. Ustedes lo que tienen que hacer es, para mantenerse saludables, yo recomiendo para un vegetariano que por lo menos consuma 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. La recomendación diaria es de 0,83 para ser exactos. Pero han habido, ¿no?, varias
posturas, y más bien podrían ser de que como la proteína vegetal, sobre todo si no hay un gran conocimiento de fondo, podría no tener cantidades suficientes de todos los aminoácidos, que como digo al final es lo que necesitamos. Entonces sumámosles de 0,8 a 1, es decir, si tú pesas 60 kilos, 60 gramos de proteína debes de consumir. Se acabó. 60 gramos de proteína es muy sencillo de conseguir. El problema es cuando tú necesitas 180 gramos, ¿no? Qué sé yo, pero 60 gramos, bastante sencillo. Carbohidratos, más o menos como entre 5 hasta 7, ¿no? Gramos por kilogramo de peso también, ¿no? Por kilogramo de peso. Y la grasa básicamente es la diferencia cuando uno calcula sus calorías totales. Entonces básicamente así ahora se trabaja con gramos por kilogramo de peso. Ahora, si tú tienes una dieta cruda, variada y todo ello, más que la cantidad, tú vas a ver que tu estómago se va a saciar con la cantidad que le corresponde en realidad al día. Y para ir terminando, voy a hablarles, en el curso seguimos, pero en esta parte introductoria, tienen que terminar sabiendo de memoria cuáles son todos los alimentos que más o menos tienen una prioridad, o sea, principalmente tienen estos componentes de estos macronutrientes, porque no existe ningún alimento que sea pura proteína, bueno, salvo que sea un aislado de proteína, y aún así esos aislados de proteína tienen un pequeño porcentaje de carbohidrato y de grasa, ¿no? Pero no existen alimentos que solamente sean proteína, otros que sean solamente carbohidrato, ¿no? No existen. Entonces, básicamente, en la dieta vegetariana, que esto siempre es una preocupación, entiendo por qué, porque en realidad los estudios muestran de que todos consumen dietas hiperproteicas. Las fuentes principales de proteína que debe incluir un vegetariano, ¿cuáles son? A ver, los frutos secos. Yo diría que es la segunda. Vamos a poner el número 2. Frutos secos. El tema de los frutos secos es que los frutos secos aportan proteína, pero también aportan bastante grasa. Entonces son alimentos a la vez energéticos, ¿no? Porque aportan energía, y a la vez le llaman alimentos formadores, ¿no? Constructores, porque aportan proteína. Pero es verdad, es una fuente importante de proteína. ¿Cuál otra más? ¿Cuál tendría que ser la principal? Las legumbres, hablando con propiedad. ¿Por qué digo las legumbres? Porque como en el Perú tendemos a pensar que la menestra es arroz con su lenteja, arroz con frijol, arroz con, ¿no? Pero las legumbres es mucho más. El tofu viene de qué? De la soya, y la soya es una legumbre. Las legumbres andinas, como el tarwi, por ejemplo, que tiene 45% de proteína, lo podemos considerar como una legumbre, aunque no es una legumbre propiamente dicha, pero por su porcentaje de proteína. El tarwi. Si tú consumes leche de soya, estás consumiendo proteína. Si tú consumes hummus, que es de garbanzos, o puede ser también de lenteja, de lo que sea, también estás consumiendo proteína. Entonces, por eso que las legumbres deben ser la fuente principal de proteína para un vegetariano. Si consumes una hamburguesa de lentejas, o si consumes, pero no solamente con el arroz, si consumes germinado de lentejas con tu ensalada, también ya estás incluyendo. Si tu desayuno fue un porridge de avena con leche de soya, por ejemplo, estás incluyendo legumbres. Entonces las legumbres deben ser fundamentales. Frutos secos y finalmente las semillas. Por ejemplo, la semilla de calabaza, que tiene como 30% de proteína, ¿no? La semilla de girasol, el ajonjolí es una semilla, ¿no? Pero las semillas también, casi como los frutos secos, también tienen la particularidad de que también tiene bastante grasa, ¿no? Por ejemplo, la chía, ¿no? Es una grasa también, te aporta proteína, pero también aporta grasa. Los carbohidratos ya los conocemos. Los principales fuentes de carbohidratos, ¿cuáles son? El carbohidrato principal es el almidón, pero el almidón está en ¿qué alimentos? Principalmente los famosos cereales integrales. Tú tienes que ver que tus cereales que tú comas tienen que ser integrales. Eso es lo que dice la primera nutrición. Si vas a comer arroz, come arroz integral. Si vas a comer fideos, come fideos integrales, que ya hay, ¿no? Pero come quinoa, etc. Otro es, sí está claro lo de cereales, ¿no? Y van a internet, ponen Google cereales y todos esos ponen en sus compras. ¿Cuál es otro muy aporte de que aporta bastante almidón? Los tubérculos.
como la papa, la yuca, la racacha y todas las demás variedades, ¿no? ¿Cómo se llama ese chiquito? Se me fue el nombre. La macho también, ya el oyuquito, la oca, todo eso son tubérculos, que los tubérculos son rizomas, no son raíces, ya. Eso no es verdura por si acaso. Que algunos creen que la papa frita es verdura, ¿no? No, esos aportan almidón. El camote también. Todos esos son tubérculos. Por eso es importante conocer la familia de alimentos. Cereales, tubérculos. Y esos básicamente son los principales, ¿no? Y por ahí hay algunas frutitas como el plátano, ¿no? La chirimoya, pero básicamente esos son los principales carbohidratos, fuentes de carbohidratos. Cereales, tubérculos, sí, esos son los principales. Así. Y finalmente tenemos las grasas, que serían las oleaginosas, donde están todas las oleaginosas. O sea, las oleaginosas son las plantas de donde se saca aceite. La soya, por ejemplo, es una oleaginosa de la semilla de soya que se saca el aceite. Pero ahí tenemos básicamente todo lo que son aceites. Y finalmente, como digo, semillas que tienen bastante grasa, como son la chía, la linaza, ¿no? La palta es una fruta, pero que aporta muy poquita grasa en realidad. O sea, y algo que es muy interesante es algo que se llama la densidad energética. ¿Cuántas calorías aporta un alimento por unidad de medida? ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que las proteínas, miren, las proteínas aportan 4 kilocalorías. No hay necesidad que se lo aprendan de memoria, pero sí que más o menos vean la comparación. Las proteínas aportan 4, los carbohidratos aportan 4 y las grasas aportan 9. Por eso que 100 gramos de carbohidrato no es lo mismo que 100 gramos de grasa. 100 gramos de carbohidrato a nivel de calorías puede ser igual que 100 gramos de proteína, pero no que la grasa. Por eso la grasa es altamente calórica. O sea, en poquito aporta un montón de energía. Entonces vienen los alimentos, tienen algo que se llama densidad energética. Por ejemplo, en 100 gramos de algo, si hay 100 kilocalorías, tiene una densidad energética de 1. Hasta 1 puede pasar. La fruta, en 100 gramos de fruta, no llega ni a 100 calorías, a veces hay 80. En el caso de las verduras, a veces 30, 20, eso es poquísimo. Su densidad energética es 0, y algo. Pero los frutos secos tienen un poquito más, ¿no? Puede llegar hasta 2, hasta 3, ¿no? Pero los alimentos procesados, eso sí ya se llevan el premio mayor. Los procesados pueden tener niveles de 5 de densidad energética. Por ejemplo, la papita light, ¿no? Una papita light de 150 gramos aporta 850 calorías. O sea, casi 6 veces más. O sea, más calorías que todo un almuerzo junto con sopa, entrada, segundo y postre. Una porción de 150 gramos. Entonces los alimentos procesados hay que evitarlos porque se saltan estas reglas. Entonces, cuando ustedes hagan su menú diario, de un vegetariano, tienen que incluir básicamente una ración de proteína en almuerzo y cena. Obligatorio, eso es lo mínimo. No he puesto la quinoa aquí en proteína, que la quinoa no es una fuente de proteína. O sea, la quinoa, su proteína es de muy buena calidad, todo lo que ustedes quieran, pero estos son fuentes a nivel cuantitativo. O sea, cuánto de proteína. Todos estos alimentos más o menos tienen 20% de proteína por 100 gramos. La quinoa cocida aporta solamente 4%, 5%. Aunque en las tablas dice que tiene 15, sí, pero la quinoa cruda, pero tú no te comes la quinoa cruda, sino la quinoa cocida, y con el agua disminuye su densidad energética, ¿no? Proteica. Entonces todo eso tiene 20% de proteína, más o menos. Una ración de esto en almuerzo y cena mínimo, más allá de lo que puedes incluir en tu desayuno, ¿no? Si tú te comes una porción de hummus, hay una ración. Tu lenteja de lentejas, tu hamburguesa de lentejas, hay otra ración. Siempre y cuando sean pues puras lentejas, ¿no? Ahora, si tiene un montón de harina, pesquino y un poquito de lentejas, no cuenta, ¿no? Las hamburguesas de soya, en ese sentido, son más prácticas porque la soya como tal tiene bastante proteína, ¿no? La soya
en 100 gramos de soya seca hay 50% de proteína casi. Pero como nadie se come la soya seca, sino que el hidrato se baja a la mitad, 25%, que es más o menos un filete de carne, pues 20%, ¿no? Las carnes siempre se han tendido a comparar con las carnes, ¿no? Porque 100 gramos de alguna carne son 20 gramos de proteína. Entonces, eso es más o menos los alimentos. Ahora, esto consumimos todo el tiempo, ¿no? Yo incluiría esto por el tema del omega 3 que necesitamos, como una fuente importante, obligatoria en la dieta, y las proteínas que a veces tienden a ser deficientes en muchas dietas veganas, porque se confunden fuentes de proteína, o a veces creen que porque están comiendo pues soya, ¿no? Pero no sé, pues es mayonesita de soya, un pedacito así, no cuenta, son raciones, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos vamos a quedar en esta pequeña introducción de qué criterios tener y cómo más o menos está esquematizado una dieta vegetariana, ¿no? Un menú vegetariano. Bueno, gracias. Vamos a darle un aplauso a Rafael. Rafael es subgerente de Naturlandia. Bueno, además es nutricionista, especialista en lo que es alimentación vegetariana y de deportiva también. Rafael se va a quedar, ahora ha terminado la parte de la conferencia. De todas maneras, para quienes nos visitan por primera vez, pues los invitamos también a conocer nuestros productos, nuestra línea de productos, como lo que es la panela, la harina 100% integral, no es mezclada con otros productos, no es rebajada. Tenemos la espirulina también, que ahora les vamos a hacer una degustación, a quienes se queden al taller, les vamos a hacer una degustación. Tenemos lo que es la harina de garbanzo, tenemos lo que es la cúrcuma, hamburguesas de quinoa. A partir del día miércoles vamos a lanzar la línea de productos de hamburguesas de quinoa y de lentejas con germinados, cosa que la proteína, como decía Rafael, al momento en que, por ejemplo, la quinoa no es hervida, entonces eso quiere decir que no pierde su valor proteico. Entonces van a ser hamburguesas que están hechas a base de germinados de quinoa y germinados de lenteja. Así también tenemos aceite de oliva, tenemos vinagre de manzana, tenemos avena integral. Bueno, y hay una serie de productos que los invitamos a conocer, que están en la mesita de la entrada. Y bueno, quisiéramos darle las gracias a los que nos han acompañado solo en la parte de la charla, y ahora vamos a dar paso a la parte de lo que es el taller de cocina. Quienes no se hayan inscrito y se animan a hacerlo ahora, pues lo pueden hacer con la señorita Leonor, que está a la entrada. O sea que bueno, muchísimas gracias a todos. Y vamos a invitar entonces que vaya pasando nuestra chef Rocío Larraondo. Ella es chef especialista en alimentación vegetariana, así que la recibimos con un fuerte aplauso. Te voy a poner esto. Buenas tardes, yo creo que podemos juntar un poquito más para que puedan apreciar un poco.